Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una leyenda totonaca, la leyenda del origen de los huracanes, también conocida como la leyenda de Tajín y los 7 truenos. Hace mucho tiempo, en una mañana de verano, llegó a las selvas de Totonacapan un muchacho llamado Tajín. Iba por el camino haciendo bulla, ya que era un chico malcriado, latoso y maldoso. Simplemente no podía estar tranquilo. Si encontraba un hormiguero, le saltaba encima. Si veía una banda de monos, los apedreaba. Zarandeaba los árboles y les arrancaba ramas sin ninguna consideración. Debido a este terrible comportamiento, todos salían corriendo cuando lo veían acercarse. Incluso los animales escapaban. Los únicos que se quedaban temblando de miedo eran los pobres árboles, ya que no tenían forma de huir. Esa era la razón por la que el muchacho vivía solo. Nadie podía soportar su compañía. Por ello, y para poder entretenerse, decidió buscar aventuras en la selva. En las profundidades de la selva vivían los 7 truenos, que gobernaban el cielo. Eran 7 hermanos con aspecto de ancianos, que poseían botas que les permitían subir a las nubes, capas que controlaban el viento y espadas que podían manejar los truenos y relámpagos. Un día los hermanos decidieron contratar a alguien para que los ayudara en las tareas domésticas, y dio la casualidad que uno de ellos encontró a Tajín en su camino. Al chico le pareció curioso el aspecto del hombre. Era un extraño hombrecito de barbacana, grandes bigotes y cejas tan pobladas que casi le cubrían los ojos. El anciano le preguntó qué hacía por allí, tan lejos del pueblo, a lo que Tajín respondió lo primero que se le ocurrió, y le dijo al anciano que estaba buscando alguna ocupación. El ancianito le dijo que estaba de suerte, ya que él y sus hermanos estaban buscando a alguien que se encargara de las tareas de la casa mientras trabajaban. Necesitaban de alguien que les ayudara a sembrar, cosechar, barrer la casa, traer agua del pozo, poner los frijoles en la olla y a vigilar que el fuego no se apagara. Tajín, que era muy curioso, le preguntó sobre su trabajo, a lo que el viejecito respondió que eran los 7 truenos, y que su tarea era subir a las nubes y provocar la lluvia. Tajín, incrédulo, le preguntó que cómo era posible que subieran a las nubes, y el anciano, un poco molesto de que alguien dudara de sus palabras, le contó que se ponían sus capas y botas, tomaban sus espadas y marchaban por los aires hasta las nubes más altas. Sobre ellas bailaban zapateando hasta que desgranaban la lluvia. Tajín, que era curioso y atrevido, apenas escuchó aquello y se imaginó por los aires, haciendo cabriolas entre las nubes. La idea de hacer desmanes en el cielo le parecía increíblemente divertida, así que le dijo al anciano que aceptaba el trabajo. Los 7 truenos vivían en una pequeña casa de piedra, encima de una gran pirámide en lo alto de una colina. Los 6 ancianitos restantes salieron a recibirlos. En un inicio estaban un poco reacios a la llegada del joven, ya que no lo conocían, e incluso uno mencionó que Tajín tenía cara de bribón. Uno de los hermanos, Trueno Viejo, mencionó que debían tener cuidado con quien observaba sus secretos. Tajín sintió que la rabia lo colmaba y estaba a punto de arremeter a pedradas contra los 7 ancianos, cuando el anciano que lo encontró, Trueno Mayor, les recordó que tenían tareas más importantes que atender, por lo que necesitaban de alguien que cuidara la casa y preparara la comida, que limpiara la ropa y zapatos de trabajo. Los 7 truenos se quedaron pensativos y finalmente decidieron aceptar a Tajín en su casa. En un inicio todos estaban contentos, ya que Tajín aprendía rápido. Ya sabía limpiar la casa, preparar frijoles y atender las exigencias de los truenos. La realidad era que a Tajín no le interesaba hacer nada de esto. Lo que quería era ver a los 7 truenos en acción sobre las nubes. Y pronto llegó ese día. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo y los 7 truenos, muy contentos, fueron hasta un enorme arcón y se pusieron las capas y botas y se ciñeron las espadas.
Le dijeron a Tajín que no se asustara cuando sintiera el viento fuerte, ya que serían sus capas agitándose. No debía temer de los relámpagos, ya que sería el resplandor de sus espadas. Tampoco debía sufrir al escuchar los truenos, ya que serían sus botas retumbando contra las nubes. Por último, le encargaron a Tajín no dejar apagar el fuego, ya que costaba mucho trabajo volver a encenderlo. Los 7 truenos subieron una enorme escalinata que había junto a su casa, y Tajín los perdió de vista cuando llegaron a las nubes. Pronto se empezó a sentir un fuerte viento y un relámpago gigantesco iluminó el cielo, y el estruendo que lo siguió fue tan violento que sacudió la tierra. La lluvia comenzó a caer suave y tibia. Tajín ya no podía ver a los truenos, pero sabía que estaban encima de las nubes, zapateando con todas sus fuerzas, agitando las capas y blandiendo las espadas. Tajín quedó maravillado y soñaba con el momento de poder subir a investigar aquel lugar en las nubes. Mientras cepillaba las botas de los truenos tenía el mismo pensamiento: tengo que subir, tengo que subir. La oportunidad se le presentó a Tajín un día en que los 7 hermanos decidieron salir todos juntos a comprar al mercado del pueblo. Trueno Viejo, quien se había encariñado con el muchacho, le dijo palmeándole la cabeza que no se preocupara, que no tardarían mucho, regresarían antes de que acabara el día. Los 7 ancianos se empezaron a alejar por la selva, y en cuanto los perdió de vista, a Tajín le importó muy poco traicionar la confianza que le tenían los viejecitos, y fue corriendo hasta el arcón, y rápidamente se puso la capa, botas y tomó la espada de uno de los truenos. El muchacho corrió hacia la escalinata y comenzó a subir. Los árboles, que se dieron cuenta de lo que intentaba hacer, trataron de advertir a los 7 truenos, pero los ancianos no alcanzaron a escuchar claramente las advertencias y siguieron su camino. Cuando finalmente llegó a las nubes, Tajín dio sus primeros pasos con dificultad, pero no tardó mucho en tomar confianza. Permaneció un momento admirando la belleza de la selva desde las alturas, y de pronto comenzó a bailar emocionado. Pero como no conocía el método correcto de zapateo de los ancianos, las nubes empezaron a dejar caer la lluvia de forma estrepitosa. La capa se agitaba con más fuerza y entonces empezó a soplar el viento de manera violenta. Eufórico sacó la espada y terribles relámpagos surcaron el cielo. La selva se envolvió en una tormenta devastadora. Había tantas nubes y tan negras que todo se oscureció terriblemente. La lluvia y el viento arrancaban las ramas de los árboles y los ríos comenzaron a crecer. Tiritando y empapados, los animales asustados buscaban refugio. Mientras más arreciaba la tormenta, Tajín bailaba con más bríos, taconeaba con mayor fuerza y hacía revolotear su capa con mucha energía mientras se carcajeaba. Los 7 truenos, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, regresaron corriendo a su casa. Se pusieron con rapidez sus trajes, excepto uno, ya que Tajín había tomado sus cosas, y subieron trabajosamente la escalinata, ya que la terrible lluvia hacía que se resbalaran. Ya arriba, empezaron a perseguir al travieso Tajín. En cuanto Tajín los vio, salió corriendo entre las nubes. La persecución ocasionó que la tormenta arreciara y pasaron muchas horas antes de que los 6 truenos lograran atrapar a Tajín y lo ataron para que no pudiera escapar. Mientras bajaban, vieron sorprendidos la destrucción que causó la travesura de Tajín. Los animales estaban aterrados, se perdieron cosechas enteras. Muchos árboles habían sido arrancados y a lo lejos se podía ver el mar embravecido. Lo que Tajín había hecho era terrible e imperdonable, merecía un castigo, así que los truenos comenzaron a deliberar para decidir lo que debían hacer con el muchacho. Finalmente tomaron una decisión, ataron con más fuerza a Tajín y lo lanzaron al mar,
asegurándose de que llegara hasta el fondo para que no pudiera escapar. Cuenta la historia que el joven creció y cobró fuerzas, y cada cierto tiempo recuerda sus aventuras entre las nubes, y decide escaparse de su lecho marino. Entonces sube al cielo a causar problemas nuevamente, o huracanes, que es como ahora les llaman las personas. Entonces los 7 truenos deben acudir nuevamente para detener a Tajín y enviarlo nuevamente al fondo del mar, en donde permanece hasta que logra escapar nuevamente. ¿Qué te pareció esta leyenda? Recuerda que debes respetar a los ancianitos y que las travesuras pueden tener malas consecuencias. Apreciamos mucho tu like y suscripción. Eso nos ayuda a seguir trayendo videos al canal. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!